Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta conversación en el pasillo. Hoy vamos a estar dialogando, Lisandro y yo, con Cristina Barbosa, quien muy amablemente accedió a nuestra invitación para conversar acerca de la educación inclusiva, no solo desde la reflexión académica, sino también desde su experiencia profesional. Bueno, vamos a ensayar alguna presentación. Cristina se desempeña actualmente como maestra de nivel primario y de nivel superior. Su formación está vinculada al campo de la psicopedagogía. También se desempeñó como maestra integradora y en el campo de la educación popular. Seguramente es una presentación incompleta, así que voy a dejar un espacio para que Cristina corrija o amplíe parte de la información. También nos adelantó acerca de su pasión y su curiosidad sobre todo lo que tenga que ver con el mundo educativo, y seguramente lo vamos a estar disfrutando y verificando a lo largo de la charla. Cristina, ¿está bien así la presentación? ¿Algo para Muchas gracias. corregir? Sí, actualmente no estoy trabajando como maestra de primario, tengo esa formación, pero estoy trabajando en el nivel secundario y en nivel superior en lo educativo. Y después, bueno, soy una humilde psicopedagoga recibida en la Universidad de Lomas y trabajo también en el ámbito clínico. Bien, gracias por la corrección. Bien, como te adelantaba un poco, la intención es poder conversar acerca del principio de educación inclusiva. En particular nos interesa pensar la relación entre la política educativa y la discapacidad, pero sabemos que hablar de educación inclusiva es mucho más amplio, ¿sí? Si bien vamos a estar trayendo tópicos vinculados a la discapacidad, vamos a tratar también de pensarlo en términos amplios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa. En ese sentido, una primera pregunta bien general para abrir el juego sería, desde tu experiencia profesional, ¿no? ¿Cómo es trabajar dentro del sistema escolar con el horizonte, ¿sí?, de la inclusión? Bueno, o sea, para empezar a pensarlo, hay como muchas aristas y muchas cuestiones. En primer lugar, o sea, estamos atravesando como a nivel discursivo, y si se quiere como hasta nivel legislativo, la inclusión educativa. Pero después, a mi entender, desde las prácticas, desde, ¿no?, digamos, la realidad de las aulas, estamos todavía como a años luz de lo que es, ¿no?, lo que pensamos quizás como inclusión educativa. Todavía conviven, por lo menos desde mi entender, los tres modelos de educación especial, ¿no? Lo que llamamos educación especial, que sería la educación para las personas con discapacidad. Por un lado, todavía está muy presente el modelo segregatorio, que es el modelo con el que surge la educación especial, que es esa educación para los anormales, para los deficientes, ¿no? Y preparada justamente para normalizar, para rehabilitar a las personas con discapacidad. Bueno, esto fue superado, ¿no?, debatido por la integración, por lo que llevó acá como los proyectos de integración o el modelo educativo desde la integración, que pensaba que, bueno, que las instituciones comunes seguía la diferencia entre lo común y lo especial, pero bueno, las escuelas comunes alojaban a la diferencia, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, aparecieron los proyectos de integración para decir, bueno, tenemos que la persona con discapacidad se adapta a ciertas cuestiones, tiene cierto nivel de rehabilitación o de reeducación, entonces puede estar en los espacios comunes educativos. Y bueno, y después, ¿no?, pues ya entrando casi al siglo XXI, llegan todos los postulados
universidad en la década del 60, 70, recién llegan acá. Y a nivel, digamos, de documento, de marco legal, recién es reciente. En el 2016 tenemos la resolución 311 y en Provincia de Buenos Aires en el 2017. Por lo tanto, todavía hay muchos, ¿no? Como premisas, concepciones ligadas al modelo segregatorio y a la integración. Y para la inclusión, ¿sí? Si bien yo noto el cambio de paradigma y hay cuestiones que ¿no? empiezan como a tensionar en el sistema educativo ligado a que la escuela es para todos y todas, donde se aloja la diversidad, donde se empiezan a quebrar quizás algunas cuestiones de esas premisas de anormal, normal, pero bueno, todavía estamos lejos, ¿no? Todavía es esto a nivel discursivo. Así es. Esto de la inclusión, y además también la inclusión ha traído todo un debate, ¿no? Y una cuestión que lo hablaba con Lisandro, que es bueno, todos y todas a la escuela y así, ¿no? Que bueno, como que se las arregle la escuela común o la escuela de nivel, pero tiene que alojar a todos, ¿no? Y sin recursos, sin apoyos, y bueno, y esto también, ¿no? Ha generado tensiones y malestares. Así es. En ese sentido, también al interior de la cátedra hay un debate vinculado a esa tensión y nos preguntamos actualmente si realmente, retomando tus palabras, ¿no? Desde lo discursivo es una buena noticia esto de plantear un solo, digamos, la concurrencia a la escuela de nivel, ¿no? Esta concurrencia obligatoria. ¿No habrá que revisar también ahí, incluso desde lo discursivo, desde el sentido de esa inclusión? Sí, ya te digo, genera contradicciones, ¿no? Y se ven en las prácticas. De hecho, cuando llegó la resolución 1664, que es la de la provincia de Buenos Aires, que enmarca por ahí desde los nombres, desde las denominaciones y desde ciertas trayectorias, la inclusión educativa, se generó mucho malestar, porque llegó como en una manera esto lo obligatorio, todas las trayectorias a las escuelas de nivel. A mí me pasó ese año con un paciente que iniciaba, o sea, tenía la edad para entrar a una escuela primaria, tenía 6 años, ¿no? Un paciente diagnosticado con síndrome de Down y autismo. Y bueno, sin lenguaje, ¿no? Con una necesidad de ciertos apoyos y, ¿no? Una mirada educativa y recursos, eh, que bueno, la escuela primaria en ese momento, por la que, ¿no? Desde lo legal, desde estos documentos que marcaban su ingreso en la educación primaria de nivel, bueno, no le iba a encontrar, pero era obligatorio, no había otra cosa, aparte no había tenido otra escolaridad, porque por problemas de salud nunca había podido ir a nivel inicial, entonces, bueno, pero tenía que iniciar sí o sí porque justo fue el año en que llegó esta resolución. Entonces, desde la escuela especial, que es donde la familia había pensado desde su imaginario, desde, ¿no? Digamos, también todo lo que se piensa, quizás cuando no tiene estas expectativas con la escolaridad, que iba a ir a una escuela especial, que ya quedaba cerca de la casa, bueno, les dijeron que no, tenía que ir a una escuela de nivel. En la escuela de nivel dijeron, ¿qué hacemos? ¿No? Un chiquito que no tenía lenguaje, que no contra el esfínteres. Bueno, entonces decidieron que vaya, como tenían que escolarizarlo, porque es su derecho, 1 hora por semana, y iba con la docente, una de las docentes del equipo de orientación escolar, en el aula de educación física, ¿no? Guardaban ciertas cosas, materiales de educación física, ahí estaban entre 40 minutos, media hora, esa era su escolaridad, ¿no? Apartado del grupo de clases que le tocaba, porque no sabían cómo, ¿no? Poder introducirlo, insertarlo, ¿no? Con Perdón, Cristina, es bastante mirada. llamativo. Sí, 1 hora pero por semana ujú, y en una especie de depósito. claro, porque no encajaba en el aula, ¿no? No estaba pensada para él. Y de hecho, la escuela no decía, bueno, nosotros lo tenemos que recibir, pero ¿qué hacemos? ¿Quién lo atiende? ¿Con qué maestra va?
Bueno, eso fue la manera de garantizar su escolaridad y, bueno, después tocó justo la pandemia, quedó ahí medio desescolarizado y este año se logró que pase a escuela especial, ¿no? Como un logro que uno dice, bueno, pero estamos hablando de inclusión y al final estamos luchando para que vaya a escuela especial, pero vimos que es el espacio donde puede estar contenido y trabajar, ¿no? Desde esto, desde los apoyos que necesita desde lo educativo. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como para pensar un poco las contradicciones y a dónde estamos un poco parados. Paradas. Cristina, a partir de esto que mencionás, se me ocurren como dos preguntas, ¿no? En este sentido. ¿Qué significa entonces, ahora que vos decís esto de logró ir a la escuela especial? ¿Qué lugar ocupa la escuela especial como entidad en sí? ¿No? Además de todo lo discursivo que estamos dialogando, ¿qué significa ese espacio? ¿Qué potencias y qué debilidades pareciera tener el espacio propio de la educación especial como institución específica, más allá de lo discursivo, más allá de las resoluciones que hablen de una integración a la escuela común? Y como segunda pregunta, alineado con esto, es ¿cuáles son aquellas contradicciones que vos señalás? Vos nos señalás que existen muchas contradicciones, pero ¿cuáles crees que son? ¿Qué nombres le pondrías a esas contradicciones que se dan? Cualquier cosa me repetís la pregunta. Sí. La primera, tomando un poco esto, ¿no? De la escuela especial, por ahí esto como qué significa hoy o cómo pensar la escuela especial hoy, teniendo en cuenta que la educación inclusiva habla de que la escuela especial desaparece, ¿no? O se borran esas barreras, o ¿no? Esa diferencia tan tajante entre la escuela especial y la escuela común o la escuela general o la escuela de nivel. Y bueno, siempre estábamos como, ¿no? Yo que por ahí ya hace algunos años que estoy en el sistema y la inclusión era como el horizonte allá, y sí, que se caigan los muros entre ambas escuelas, ¿no? Y cuando llegó realmente que la escuela especial, aparte de manera concreta y real, se podía desvanecer, porque el año que llega la resolución 1664 hasta se cierran cargos, acá yo soy del distrito de Esteban Echeverría, se cerraron cargos, o sea que desde lo real iba a desaparecer, ¿no? O sea, esto de que decíamos nosotros de una cuestión más metafórica o no, como un ideal, realmente vimos esto, que se desvanecía, que había un intento de vaciamiento de la educación especial, porque bueno, si es educación inclusiva ya no sirve para nada, digamos, no tiene razón de ser, y todo, digamos, el dispositivo de la escuela especial tiene que ir a la escuela de nivel y ya está. Cuando empezó a pasar eso, bueno, vimos que también la escuela inclusiva hacía aguas por todos lados, ¿no? Y nos encontramos con estas situaciones y contradicciones, y que aparte venía de la mano también con un discurso de ajuste, de recorte en la educación pública. Y nos empezamos a encontrar con las experiencias de otros países, por lo menos yo, digo, ¿no? Lo cuento desde mi experiencia, yo hay cosas que no sabía y que de repente me empiezo a encontrar que en países como en Colombia no hay educación especial pública, y en Chile pasa algo parecido, que es todo privado, ¿no? O sea, la educación es general y de nivel, pero si hay alguna cuestión especial, algún apoyo que se necesite, eso, digamos, es el ámbito privado. Entonces ahí empezó a haber una vuelta, otra mirada, a decir, no, en realidad hay que revitalizar la educación especial. Bueno, quizás hay que pensar otro nombre, como también se han roto la cabeza en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, si se llamaba discapacidad, si no era discapacidad, si había que visibilizarla, si había que... Bueno, habrá que pensar eso, quizás otros nombres que sean más inclusivos, pero una escuela que configure esos apoyos, ¿no? Y que piense en base a esas necesidades que tiene cualquier persona, en base a su singularidad, a su trayectoria, a sus diferencias, a lo que necesite, tiene que existir, ¿no? Tiene que existir, con una mirada inclusiva, ¿no? Una inclusión con apoyos. Creo que un poco la línea de la inclusión en estos tiempos es una inclusión sin apoyos, ¿no? O si querés los apoyos, los tenés que pagar, algo así. Suena paradójico, ¿no? Porque justamente la convención se supone que sustenta una perspectiva de derecho, de derechos humanos. Y acá, digamos, estarías como
presentando un panorama donde hay una especie de mercantilización solapada, ¿no? de ese derecho a la educación. ¿Es así? Sí, 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 y venimos como de varias, un camino que se va haciendo, ¿no? Para que se vaya, digamos, como fortaleciendo este costado privatizador en la educación especial. ¿No? Creo que es algo que, bueno, siempre está ahí en jaque en la educación pública, pero en especial se dio muchísimo. De hecho, ahora están con presencialidad las escuelas especiales, no sé si están al tanto. La semana pasada, bueno, se cortó un poco la presencialidad por las restricciones, pero esta semana vuelven a la presencialidad. Y en realidad las que presionaron son las escuelas privadas, ¿no? Donde se configuran también otros tipos de contratación para los trabajadores y las trabajadoras docentes. Así que, Muy complejo, y sin después me duda. habías hecho otra pregunta, Lisandro. Sí, y en este Claro, sentido, en este sentido quizás la pregunta acompaña, pero es más general. ¿Cuáles crees vos que son estas contradicciones y sobre qué sentidos estarían sostenidas estas contradicciones que se dan? Más allá del sentido político general que ya estamos señalando. ¿En qué sentidos culturales crees que podrían estar sostenidas estas contradicciones? em, sí, creo que por un lado, la convivencia de todavía estas representaciones sociales ligadas a la discapacidad, ¿no? Por un lado está bien lo segregatorio, y por otro lado la mirada inclusiva, que siguen tensionando, siguen conviviendo y todavía está lo dis muy fuerte, creo que es algo de la cultura occidental, ¿no? Lo dis, lo deficiente que está por encima de la persona, todavía hacen ella otra forma de pensar a las personas con discapacidad, la discapacidad, su escolarización, a su ingreso en las instituciones, a su tránsito en las calles, ¿no? Todo. Y por otro lado, bueno, me parece que la cultura neoliberal, ¿no? El capitalismo, ¿no? De convertir a la educación, sí, en mercantilizar la educación, ¿no? Para eso, lograr rentabilidad, ganancias, y se convierte en escuelas en empresas, ¿no? No Un sé si va por poco, ahí un poco la no, pregunta. clarísimo, clarísimo, Cristina. Clarísimo, Em, yo quisiera retomar algo que mencionaste un poco al pasar, al contarnos, ¿no? Uno de los casos con los que estuviste trabajando, que tiene que ver con la condición del espectro autista, ¿no? Nos interesa particularmente ese tema y bueno, quisiéramos escucharte, ya que es un tema de mucha actualidad, ¿no? Y que cada vez se lo va nombrando más. ¿Cómo se está trabajando esa cuestión desde la práctica educativa y también desde los apoyos, ¿no? ¿Cómo se aborda? Es también un tema súper complejo, que también podemos abrir un abanico, pero bueno, para pensar en organizar y no marear, sí también, ¿no? Esto, ¿no? Hay varias teorías o enfoques que piensan al autismo, ¿no? Si hablamos del trastorno del espectro autista, quizás hasta lo estemos pensando desde un enfoque, desde una teoría, desde una manera de verlo. Eh, bueno, hoy no, esto, el TEA ocupó todos los espacios y, y de hecho tenemos una prevalencia que, bueno, tenemos que poner en tensión, más allá del lugar que uno se ponga a teorizar o a pensar el autismo, pensar que la estadística es 1 cada 66 niños y niñas en el mundo se diagnostica con TEA, nos tiene que hacer ruido, ¿no? ¿Qué está pasando? Que bueno, ¿no? De repente nos juntamos con esta clasificación, con este diagnóstico, ¿no? Que bueno, yo lo pienso en términos de clasificación, porque bueno, tiene que ver con cómo se está pensando, ¿no? Cómo se lo está clasificando, desde un manual de psiquiatría que permite que se puedan evaluar ciertos indicadores conductuales
y eso determina el diagnóstico de TEA. TEA como un espectro, entonces este espectro, ¿no? Este abanico que nos plantea que es diverso y que se puede presentar desde un autismo de baja funcionalidad, quizás ese autismo donde no solamente hay repliegue y desconexión, ¿no? Que serían por ahí las características básicas del autismo, serían el repliegue y la desconexión, también puede haber dificultad en el lenguaje, en la conducta, en la imaginación, en la simbolización, hasta, ¿no? En ese abanico, hasta el alto nivel de funcionamiento, ¿no? Que es lo que se conocía como Asperger. Y eso hizo bueno, que cada vez se diagnostiquen más niños y niñas con esta patología. Y bueno, desde muchos espacios intelectuales, ¿no? Desde sobre todo la psicología, la pedagogía, desde lo educativo, bueno, ¿no? Esto como, ¿no? Ponerlo en tensión, en duda, en cuestionamiento, qué es lo que está sucediendo, que se están diagnosticando. Y bueno, y en realidad también, digamos, ¿no? Cuando se empiezan a buscar respuestas, están muy asociadas a que se pueda garantizar un acceso a la salud, a los tratamientos y a la educación, que esta etiqueta, esta clasificación, este rótulo, que una vez que se lo pone en una persona no se lo puede sacar más, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Yo he visto eso, impacta fuertemente en la subjetividad de cualquier niño o cualquier niña, bueno, y más en las personas con autismo, que, digamos, su constitución está como, ¿no? Donde hay que intervenir es como en los niveles más primarios de esa constitución subjetiva. Desde la imagen, ¿no? Porque todos nos constituimos desde la imagen, desde la mirada que nos da el otro, la otra, el otro. Bueno, si esa imagen es una imagen, ¿no? Que te devuelve de deficiente, de autismo, que vas a tener esto y esto y esto, bueno, es muy probable que esta persona se constituya así, ¿no? Y que no tenga en su múltiple devenir, si pensamos que la subjetividad puede ser un múltiple devenir, se la estamos cerrando. No sé si me estoy yendo Sí, mucho, sí, estoy sí, no, mezclando En esto, cosas, no, ahí veo algunas caras. está clarísimo. Ricky, si me permitís, porque sí. una cuestión de lo que decía Cristina me hace pensar en el modelo social de la discapacidad, ¿sí? Donde se encuadraría todo esto que venimos hablando, habla de diferenciar entre lo que es condición y posición, ¿no? La condición vendría a ser las características que podríamos llegar a determinar en una persona, como puede ser esto que estamos hablando de TEA, y otro bien distinto es el de la posición, que tiene que ver justamente en lo que el entorno genera ante esas características de esa persona. Y acá lo que estamos viendo es que a partir de quizás un aumento del diagnóstico y también un aumento de determinadas prácticas que se especifican a partir de ese diagnóstico, se está poniendo a determinados sujetos en una posición que va a determinar un montón de trayectorias adentro de su vida, ¿no? Y acá es interesante cómo quizás, y lo pienso en un sentido amplio, cómo lo médico hace mella en la práctica educativa y en esta posición que se termina ubicando a determinadas personas, afectando la relación pedagógica. Se transforma en una relación médico-pedagógica. Sí, perdón, Cristina, y a eso sumarle también que es un diagnóstico o un etiquetamiento cada vez más precoz, ¿no? Seguramente muchos de los que están participando de esta conversación tendrán algún caso en la familia o cercano, donde es llamativo el nivel de precocidad con el que se etiqueta, con el que se diagnostica, y quizás termina generando también una especie de efecto Pigmalión, ¿no? O de profecía autocumplida, ¿no? Donde la misma etiqueta, digamos, contribuye a acentuar, ¿no? Un destino, si se quiere. Exacto. Sí, justamente, ¿no? Eso es un poco, ¿por qué se busca el diagnóstico esto cada vez más precoz? Y de hecho, cada vez vienen técnicas más estandarizadas para hacer evaluaciones en edades más tempranas. Porque, bueno, permite el acceso, ¿no? A la vez tranquiliza ponerle un nombre y que ese nombre diga, bueno, cómo hay que tratarlo, cómo hay que mirarlo, de una manera que es igual para todos, ¿no? Ahí también ya borramos las diferencias.
y permite el acceso a la salud sobre todo, ¿no? Eso, ¿no? Le estamos como garantizando el acceso a la salud, que es un derecho. En realidad, para poder tenerlo, tiene que tener ese rótulo, y bueno, y en realidad no estamos condicionando. Hay agrupaciones que están diciendo, sobre todo de familias y de padres, de madres, ¿por qué en vez de hablar de certificado único de discapacidad, ¿no? Que es el certificado que les permite acceder a la salud, no se habla de un certificado de acceso a la salud, ¿no? Y entonces sabemos que hay dificultades y que es un trastorno y que necesita ciertos apoyos, acompañamientos, terapéutica, que hay que garantizarla, que tiene que estar, pero ¿por qué tiene que estar el nombre, ¿no? ¿Por qué tiene que estar ese nombre que va a afectar fuertemente esa subjetividad y cierros de venir? Sí. Y respecto a este diagnóstico o a qué se sabe del autismo, eh, ¿hay algo fiable, digamos, hay información fiable? Porque uno se pone a leer un poco sobre el tema y encuentra que hay muchísimas hipótesis, ¿no? Eh, ¿qué, Sí, qué encontrás vos así como y más desde mi confiable? lugar y desde, bueno, lo que yo vengo eso, leyendo, estudiando, hay un avance muy fuerte desde las neurociencias, ¿no? Sobre todo en la década del 80, 90, que surge todo lo que es la teoría de la mente, y se avanza mucho desde la teoría cognitivista, desde ese lugar, a pensar que bueno, es un trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo, y que bueno, desde lo neurológico se encuentra que toda la parte frontal de la corteza cerebral en el desarrollo empieza a tener dificultades para que se puedan, digamos, enlazar o desarrollar la sinapsis que tiene que ver con la función ejecutiva, la resolución de problemas, el razonamiento práctico. ¿No? Y ahí hay como un gran avance para pensar desde lo neurológico. Pero bueno, por otro, y acá es como que no se produce la tensión entre psicoanálisis, quien es quien en sus inicios había empezado a diagnosticar o hablar de autismo, ya en la década del 40, 50, con Kanner y Asperger, que son, ¿no?, los primeros que detectan y que estudian el autismo. Pero bueno, también mete la pata el psicoanálisis al hablar de que tenía que ver el autismo con el vínculo con la madre, ¿no? Y hablaba de madres heladeras o de madres freezer, de madres que no eran amorosas con sus hijos, entonces, bueno, Siempre se hacían la que... agarra con la madre el psicoanálisis, ¿no? Bueno, pero el psicoanálisis ha revisado esta teoría, ¿no? Y ha hecho grandes avances también. Yo por lo menos me quedo en ese lugar, ¿no? Mi lugar es pensar que hay un sujeto, que no pudo por cuestiones del medio, que no estuvo ese medio facilitador que posibilita, ¿no? Que se estructure ese psiquismo, que puedan realizarse, ¿no?, este imaginario, las representaciones, la simbolización y ese desarrollo, que quizás también hay cuestiones neurológicas, genéticas, no se ha encontrado un gen, hay genes candidatos, pero hay miles de genes candidatos y se los encuentran algunos y en otros no se los encuentra, entonces no se puede hablar de que haya un gen todavía del autismo. ¿Y hay Eh, alguna hipótesis que tenga que ver con el contexto social? Digamos, con la y aceleración, por ejemplo, de nuestro modo de vida. sí, 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 sí. Hay inclusive psicoanalistas, ¿no?, que tienen que ver con el mundo de hoy, sobre todo también cómo se despliegan las funciones maternas y paternas, o la función de sostén y de corte, ¿no? Esas dificultades también para posicionarse, esto, ¿no?, desde ese lugar de otros como sostenedores, de ese psiquismo que se está estructurando, ¿no? También se encuentran dificultades desde ahí. Pero sobre todo creo que digamos, la teoría más factible es la que habla de una multicausalidad, ¿no? Que nos vamos a volver, no sé, podemos estar años y años encontrándole una sola causa y no hay una sola causa, ¿no? Quizás hay síndromes eh, u otras patologías que tengan que ver con una sola causa, ¿no? Por ahí unas más determinadas esto por lo biológico, otras más determinadas quizás por lo social o por lo medioambiental, pero el autismo es multicausal, ¿no? Hay múltiples factores que intervienen
y también la sintomatología o cómo aparece es totalmente diversa, ¿no? Hasta la estereotipia, que por ahí es, ¿no?, la conducta que más prevalece en las personas con autismo, que son estos movimientos rígidos o conductas estereotipadas, también son diversas y distintas en cada niño o cada niña, ¿no? No es igual, y también es diferente la manera de poder intervenir con ellos, ¿no? Por ahí con algunos enseguida enganchándote en algún ritmo que les estaba haciendo, ¿no?, concentrar en alguna cosa, detectan que hay un otro y se puede contactar desde ese lugar, con otros es más difícil. Hay niños que salen de esa coraza autística y el autismo desaparece, hay otros que no, que es algo que van a sobrellevar toda la vida y que hay que, ¿no?, trabajar de esa modalidad subjetiva. Hay algunos que logran el lenguaje y pueden lograr un lenguaje, hay que ayudarlos quizás a veces en que puedan adecuar ese lenguaje a un contexto, ¿no?, que por ahí tengan que adecuar los tonos o ubicarse si tienen que saludar, si no tienen que saludar. Otros que no logran lenguaje o habla, pero sí logran otros modos de comunicación. Hay algunos que tienen un nivel de intelectual conservado y otros que tienen déficit también intelectual, ¿no? Es diverso el autismo, por eso también algunos intelectuales hablan de autismos, ¿no?, para darle esa sensación de diversidad. Bien, y volviendo al sistema escolar, ¿te parece que hay condiciones, actualmente digo, ¿no?, para alojar toda esa diversidad funcional o diversidad humana en sí? ¿Hay beta para Sí, no, claro, intervenir, digamos? Sí, no. sí, 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 a ver, claro, digo sí en el sentido de que esto, ¿no? Hay una mirada que empieza a pensar, que hace visible que hay niños y niñas que necesitan eh, trabajar en grupos más reducidos, que se les hable por ahí, ¿no?, de otra manera, que necesitan otro tipo de comunicación, quizás no es oral, quizás tiene que ser a partir de pictogramas, y que esto pueda estar en el aula, ¿no? Ya no lo ven descabellado como en otros tiempos decían, ¿esto qué hace acá? Esto, ¿no? Porque aparte, bien de objeto, bueno, hoy ya, ¿no?, hasta el docente, yo por lo menos lo veo, que tengo contacto desde la clínica con los docentes, haciendo un esfuerzo terrible y a veces sintiéndose muy frustrados. Yo estuve acompañando, le decía a Lisandro, estoy acompañando a docentes y ellos a la vez y ellas acompañándome a mí desde la virtualidad en algunas situaciones de cómo hacer para trabajar con niños y niñas con discapacidad. Y veo esto, ¿no?, como ese empeño de que se logre el aprendizaje, ¿no?, la mirada, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y a veces aparece la frustración. Y bueno, y por ahí, ¿no?, el año pasado, por ejemplo, con una docente que tenía las clases virtuales con un pacientito mío, ¿no?, y alumno de ella, y me decía, no logré nada. Y después yo le decía, bueno, pero describime, ¿qué pasó? Y en un momento me miró, me dijo ella, ¿no? Y me miró. Y le digo, ¿te miró? Sí, me miró y se sonrió. Listo, le dije yo, eso es un montón. Ay, sí, ¿te parece que es un montón? Sí, porque ella pensó canciones, pensó un campamento virtual, un montón de despliegue. Y le digo, sí, te miró y se sonrió un segundo, eso es un montón, ¿no? Entonces, eso pensaba, ¿no? Que por ahí hay un camino que se empieza a posibilitar en la educación. Pero bueno, por otro lado veo esto, ¿no? Que en realidad hay recorte por todos lados, faltan recursos, faltan docentes, falta infraestructura. Cristina, En realidad, sí. en este sentido, es interesante pensar cómo la discapacidad pone en evidencia también problemas de la gramática escolar que trascienden el trabajo con la discapacidad misma, ¿no? Porque digo, esto que vos estás señalando también puede traducirse a situaciones que no estarían dentro de, entre comillas, lo que se considera discapacidad, que tiene que ver con las diferentes formas de aprendizaje que cualquiera de nosotros tenemos, ¿no? Como la política educativa o la gramática escolar condiciona en virtud la diferencia per se, más allá de la diferencia que ya podríamos categorizar como discapacidad. Y otro aspecto en esto de que vos estás diciendo que desde otros ámbitos empieza a verse una transformación o una diferencia, pienso en el lugar que está tomando en la cultura cotidiana temas como, por ejemplo, el autismo. Y, por ejemplo, el personaje como Greta Thunberg, ¿no?, la ambientalista, que se autodenomina a sí misma persona con Asperger,
¿no? O en Argentina tenemos un caso de un filósofo que se llama Valentín Muro, que es un filósofo con autismo, ¿no? Y hace toda una militancia desde ahí, y tiene toda una construcción del autismo como condición, pero que habilita otros modos de experimentar la vida, ¿no? Y eso me parece que es auspicioso, y también como la cultura empieza a poner o a interpelar a la escuela, y qué pasa con la escuela, si escucha, si no escucha, como nuevamente otras prácticas culturales que tienen que ver con la cultura. Pienso también en series, Atypical en Netflix, ¿no? Recomiendo si aparece por ahí para verla, ¿no? Hay como algo de la cultura que trasciende a la escuela, que interpela a la escuela, y hay que ver si la escucha o no la está escuchando, ¿no? Si la escuela sigue trabajando. Esta es mi hipótesis, ¿no? Yo creo que la escuela no pudo trascender eh, el modelo médico, ¿sí? Digamos, el modelo de la integración, por llamarlo así, como estaríamos en los modelos, pero el que tiene más la idea terapéutica hacia la discapacidad. Y creo que hay un montón de aspectos culturales que estaría bueno que se empiecen a escuchar. ¿Cómo ves eso vos, si ves que hay algún impacto en el colectivo docente que se dedica a la educación especial? Más allá de cómo se forman, si encontrás que hay una renovación en el cotidiano a la hora de concebir la discapacidad, más allá de las resoluciones, más allá de las limitaciones de la política educativa, si concebís que hay un sentido que empieza a hacer mella o no en el colectivo docente. Sí, yo creo que sí. Esto de pensar que las instituciones se tienen que adaptar al sujeto, que hay otras maneras, ¿no? Que bueno, que por ahí es adolescente y todavía no se alfabetizó, pero tengo que seguir buscando la manera de que se alfabetice. Yo porque no lo viví también en otros años. Yo empecé a trabajar en el año 2003 y escuchaba muy claro cuando decían, ya no se va a alfabetizar desde la docencia, ¿no? Ya estaba, digamos. No, no sigamos, busquemos otra, hay que enseñarle, bueno, los hábitos de higiene, que sea independiente, pero ya alfabetizar no, porque no, ya está, como que ya pasó y ya está, ¿no? De la patología dice que ya no se va a alfabetizar. No como esos discursos así, muy... Y, y hoy, bueno, quizás están todavía así, conviven, pero creo que eso, ¿no? Se ha transformado muchísimo, de que hoy se piensa en tono de diversidad, quizás sí, todavía un tanto naif, todos en la escuela contentos estudiando, y bueno, esto no es así, ¿no? La diversidad, como dice Carlos Escliar, el reconocer la diferencia trae conflicto, trae malestar, y hay que visibilizarlo y hacer algo con eso. Pero creo que sí, que hay una transformación, que hay un cambio en las prácticas pedagógicas, en la escuela, algo de la cultura que se empieza a transformar. En ese sentido, Cristina, y ya finalizando con la conversación en el pasillo, y antes de abrir un poco el juego a las preguntas y los intercambios con los y las estudiantes, queríamos cerrar un poco la charla eh, proponiéndote, a ver si nos podés acercar algunas orientaciones o sugerencias prácticas. ¿Qué les dirías, digamos, a los docentes en ese sentido? Si lo podría sintetizar, no sé si es posible. Tan complejo, ¿no? Te estoy pidiendo algo muy Ay, sí, complicado. qué presión. Sean felices, no. Te pedimos la solución, Cristina, por favor, en 5 minutos. Ay, no. Eh, eh, no sé esto, ¿no? Que por ahí todo el tiempo estén como pensando y repensando, que esas cosas que por ahí no les cierran, que les hacen ruido, está bien, que hagan ruido, ¿no? Esto de que no adopten todo así tal cual llega. En el sistema educativo esto, ¿no? De un año para el otro, de repente el maestro integrador o el docente especial se llamaba MI, de repente se llama MAI, y ya está, cambiamos, y enseguida lo adopto sin crítica, sin nada, ¿no? Bueno, obviamente que estamos en un sistema y tenemos estas cuestiones burocráticas, administrativas, pero ponerlas en tensión. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? ¿Qué nos está diciendo? No sé, y me parece que esto, ¿no? La cuestión política atraviesa esto, el posicionamiento, bueno, ¿qué les estoy diciendo, no? En esta cátedra, pero justamente, ¿no? Lo político está ahí jugando todo el tiempo y tenemos que tomar un posicionamiento político.
¿no? Y que hay lugares donde podemos llegar a transformar y quizás esto que nos hace ruido, que no nos gusta, lo podemos transformar. O nos podemos seguir y decir, no, yo la verdad que no coincido, me voy, pero bueno, ¿no? Si estamos en el sistema educativo, que podemos llegar a transformarlo. La participación en el gremio a mí me parece como fundamental, ¿no? La participación del sindicato y de pelear desde ahí, por una jerarquización de la educación especial, del docente especial, de conseguir los apoyos, esos que no están, ¿no? De poder luchar de una manera colectiva, ¿no? Y no en soledad, llenándonos de frustración. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.